por mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy día es un gran día, hoy día es un día de felicidad. Hoy día todos estamos contentos. Hoy día, al margen de todas nuestras diferencias, de todas nuestras discrepancias, estamos celebrando. Estamos celebrando porque ayer la selección peruana, como acá la chuntamos ayer, Víctor, Carlitos, ayer yo dije que 2-1 le ganó al Ecuador en Quito. Esto es un triunfo histórico, no ha pasado nunca. Y lo ha hecho un grupo que da cuenta de su gran interés, de su gran voluntad, pero sobre todo de su gran inteligencia y de su gran talento para poder avanzar en eso que todos los peruanos y peruanas queremos pueda suceder en algún momento, y es ver a nuestra selección próximamente en el Mundial de Rusia 2018. Realmente, como todos los medios hoy día lo dicen, esto ha sido un tremendo mérito de los jugadores, del entrenador, y que nos devuelve la esperanza. Además, en un momento donde no estamos tan satisfechos en tantas cosas, pues tener un paréntesis, tener un espacio de felicidad nos hace bastante bien. Todos los diarios hoy día titulan. El diario La República dice: vuelve la ilusión a 2 partidos del final, selección peruana depende de sí misma. Hace muchísimo tiempo que cuando enfrentamos estas eliminatorias o estas clasificatorias, como se llaman ahora, pues siempre hemos dependido del resto, de si pierden o ganan nuestros rivales, ahí donde estamos dando la pelea. Pero hoy no pasa eso. Hoy depende todo de que las cosas nos salgan bien, y para eso hay que seguir trabajando. Vienen 2 partidos tremendos, uno con Argentina, que va a ser allá en Buenos Aires, y otro con Colombia. Me decía Carlito Yancur, mi productor, hace un rato, que ojalá cuando nos toque jugar con Colombia, Colombia ya esté clasificada al Mundial, para que venga un poquito más tranquila, un poco más relajada, y podamos nosotros hacernos ese triunfo y pasar al Mundial. Hace 2 meses, o sea, digamos, en los últimos encuentros que se produjeron a propósito de las clasificatorias, el Perú estaba ¿en qué puesto? En el 7º lugar, y hoy día hemos subido al 4º. Ustedes saben que por la manera como se determina quiénes van al Mundial, van el 5º lugar es el más disputado, porque digamos Brasilia va primero, Colombia va bien, Uruguay ganó ayer, y esos probablemente vayan de todas maneras. Pero el lugar donde estamos no permite pelear ese repechaje para tratar de llegar a la contienda mundial el próximo año. Sería realmente extraordinario, pero sería sobre todo, y esto es una cosa que en el fútbol no se suele decir, porque la verdad esto está muy alejado de lo que vemos en el día a día en nuestro fútbol, es que lo merecemos, porque esta es una selección que ha hecho su trabajo como debe. El diario Correo dice: Perú cerca del Mundial. El diario, a ver qué otro diario tengo acá. El diario 1 dice: goles de alegría en un país en crisis. El Perú es una fiesta, nos falta Argentina allá y Colombia en Lima, edición especial. El diario Perú 21 dice: histórico, y pone la fotografía de los jugadores de la selección peruana de fútbol que están en esta foto encabezados por uno de los que metió el gol el día de ayer. De verdad, 2 jugadores además que son la apuesta del técnico Gareca, ¿no es cierto?, que ha logrado combinar esa ya experiencia adquirida por alguno de los jugadores y la otra que se viene fortaleciendo en otros que han tenido, gracias a él, la oportunidad de mostrarse. Vamos a analizar y hablar un poquito más de esto y hacer, a propósito de lo que ha sucedido en el ámbito del fútbol,
un símil, una comparación de por qué no nos va de esa manera en otros ámbitos de la vida de nuestro país, que sería bueno tomen esto como ejemplo y se propongan metas más allá del día siguiente. Vamos a hablar en un ratito de eso, pero voy a seguir contándoles qué dicen los principales titulares del día de hoy. Abrazo a una ilusión, y la fotografía es extraordinaria, donde está Advíncula abrazando a Paolo Hurtado, que fue uno de los que metió el segundo gol, y la fotografía es, la verdad, en sí misma una explicación del momento, ¿no es cierto? Dice, en zona de clasificación, Perú logró un emocionante e histórico triunfo 2-1 ante Ecuador en Quito, que nos coloca en un expectante cuarto lugar en la tabla. Todo se decidirá en octubre frente a Argentina y Colombia. ¿Cuándo son los partidos? Carito me decía 5 y 6 de octubre. El 5 de octubre. El 5 de octubre jugamos con Argentina. ¿Y cuando jugamos con el 10 jugamos con Colombia aquí? Con Colombia nos toca aquí. Como digo, yo creo que Colombia ya viene por esos días clasificado, y probablemente la cosa sea, no digo que no complicada, pero que pueda ser un poquito menos difícil de la que podría ser si la situación es distinta. Pero a propósito justamente de lo que ha pasado el día de ayer, yo quiero hacer unos comentarios que, digamos, yo no soy especialista, sigo como cualquier hincha a la selección y me emociono y grito. Ayer vi el partido con mi hija y la verdad es que mi hija se sorprendía de la manera como uno celebra, y le dije, a mí me tocó ver a la selección del Perú el año 82, cuando clasificamos a España, y desde ahí no ha pasado nada. Estuvimos muy cerca en Francia 98, cuando Oblitas era el entrenador y Chile nos sacó de carrera. Recordarán los que ya están un poquito entrados en años, los más chiquillos todavía de repente no conocen, pero eso sucedió. Entonces, tantos años de no ver a nuestra selección en un mundial, cuando estamos abrazando la posibilidad de que eso pueda suceder, es realmente emocionante. Y ayer creo que así lo han demostrado en todo el país y en todo el mundo, porque peruanos y peruanas hay en todo el mundo, y las celebraciones, la verdad, eran de diversa índole. Pero ¿por qué ha sucedido eso? Como digo, yo soy un hincha cualquiera, tengo la posibilidad de hablar todas las mañanas aquí, y quiero dar mi punto de vista más allá de lo que considero es el ámbito estrictamente futbolístico, sino sobre otros elementos que creo yo han sido determinantes, han sido fundamentales para poder llegar a la situación donde estamos ahora, que es una situación, la verdad, que muchos deseamos pueda suceder y podamos alcanzar ese objetivo que nos hemos trazado, ¿no es cierto? Son las 8:08 ya de la mañana. Un saludo muy especial a quienes nos están escuchando aquí en Lima, en la capital de la República, a través del 105.5 de la FM. Gracias también a quienes nos están siguiendo ya a través de algunas de las radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio en distintas zonas del país. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de la web. La página de IDL Radio está ya funcionando para ustedes. Gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, y gracias a quienes nos siguen también a través del Facebook, que es la verdad una vía extraordinaria para comunicarnos con quienes también están en otras ciudades del mundo. Como Sandel Fernández Quirós dice desde Nagoya en Japón, un gran abrazo y un saludo especial a todos nuestros compatriotas que por un otro motivo tuvieron que irse del país. Un saludo muy especial a todos ellos. Pero quisiera darle una lectura tal vez un poquito menos futbolera, menos especializada en estos ámbitos deportivos, pero tal vez que puedan servir para recoger algunas lecciones de lo que está sucediendo en el ámbito de la selección. Hace algunos meses poco apostábamos por la selección, parecía que ya todo estaba perdido, parecía que simplemente participábamos en un evento por básicamente una formalidad y porque, en fin, estamos casi obligados a hacerlo. Pero algo cambió, y algo cambió para bien, y creo que mucho tiene que ver, muchísimo tiene que ver con dos cosas que son fundamentales. Uno, quién eres y hacia dónde quieres llegar, y en segundo lugar, quién es el que lidera ese proceso. Yo creo que el profesor Gareca tiene o resume todas esas características que con paciencia y tranquilidad se han empezado a notar en su desempeño.
que tiene problemas, que ha tenido por supuesto también dificultades que nos han llevado a veces a imaginar de que estamos perdiendo el tiempo, pero finalmente ese día a día, ese a cada día su afán nos ha permitido hoy tener la esperanza de que podemos llegar y llegar bien, no digamos por producto simplemente de las circunstancias, sino por un buen trabajo y un buen desempeño. A ver, ¿qué cosa creo yo que es lo que ha combinado? Pero ustedes quiero que hagan conmigo este ejercicio, que esto que voy a decir, que está pasando creo yo con la selección, lo traslademos a otro ámbito de la vida de nuestro país también, de repente la política, de repente la justicia, de repente otros ámbitos sociales, los ámbitos económicos, porque tal vez la clave está en entender claramente cuáles son los pasos y cuáles son los motivos que tienen que impulsar los procesos de cambio en un país donde todavía tenemos grandes problemas y desigualdades. Primero, a ver, ¿qué cosa es lo que creo hace que hoy día estemos más esperanzados en que Perú pueda clasificar a la selección? Digo, no desde una mirada especialista, pero creo que lo que nos ha demostrado esta selección, gracias al entrenador y a la apuesta que han hecho los directivos de la federación por respetar e impulsar este proceso y respaldar este proceso, es que hay una visión, ¿no es cierto? Hay una idea, hay una lógica detrás, hay lo que en política podría llamarse una narrativa, es decir, Gareca y los chicos que hoy día conforman la selección tienen ganas de que su nombre aparezca asociado en la historia del deporte de nuestro país a ese grupo que hizo todos los esfuerzos y pudo conseguir los objetivos que se habían planteado. Es decir, mira más allá de los periodicazos que pueden un día decir que no sirven para nada, que va más allá del aliento y del aplauso después de solo un triunfo, sino que lo que expresa y muestra es que tiene una gran capacidad de ver al mediano y largo plazo, que en otros ámbitos de nuestra vida se ha perdido, no existe, no jugamos a eso. Por eso es que la mediocridad, por eso es que el tipo de representantes que tenemos simplemente apunta a sobrevivir y no a garantizar una sociedad democrática basada en instituciones que vayan más allá de esas personas que circunstancialmente las dirigen. Entonces esa visión, esa narrativa, esa idea del legado que quieren dejar es fundamental en cualquier ámbito de la vida. Nosotros todos los días que nos levantamos y venimos aquí y coordinamos con el equipo que tenemos, siempre nos hacemos una pregunta: ¿quiénes somos y qué cosa queremos dejar? ¿Cómo queremos que nos vean? ¿Cómo queremos sentirnos cuando la apreciación de la gente vaya en el sentido que nos habíamos imaginado, nos habíamos trazado? Que nos digan esos periodistas, ese programa, esa gente es independiente, dice lo que piensa, no cambia su opinión y la acomoda a las circunstancias, tiene principios, juega por el país, respeta la democracia y avanza en el fortalecimiento de un Estado de Derecho para que todos podamos ser iguales no solo en el papel sino en la vida cotidiana. Cuando uno escucha eso y cuando uno tiene la satisfacción de saber que algo ha avanzado en ese camino, esa visión, esa idea que se ha trazado, pues uno dice estamos caminando en la dirección correcta. Y eso es fundamental y creo que eso está pasando con la selección en este momento. Pero además se nota que hay una aspiración, hay una lógica aspiracional de querer ganar, de querer llegar a ser, de querer conseguir el objetivo. No juegan simplemente a administrar la coyuntura y a dejar que las cosas pasen más o menos como los vientos indican, o que se muevan de acuerdo a las turbulencias sin hacer un esfuerzo para reacomodarse de mejor manera. Creo que esa es una gran cosa que aplicada a cualquier ámbito de la vida de nuestro país. Imagínese usted a un gobierno del presidente Kuczynski con esa visión, con esa idea, con ese deber ser, con esa lógica de legado que quiere dejar, de cómo quieren que lo recuerden. Yo les aseguro, lo firmo, lo digo, esto está grabado por supuesto, este gobierno y este país serían mejores. Pero tal vez es una de las principales cosas que no se ha podido tener ya un año de gobierno. Pero además de las ganas de llegar, creo que el trabajo por darle una identidad. No queremos ser y tener o ser el anexo de nadie. Queremos recuperar una identidad. El Perú ha empezado a jugar mejor porque ha empezado a darse cuenta de lo que somos y en nuestra manera de ser potenciar aquello que nos hace mejores. Es como en el país. Resulta realmente patético, resulta realmente una tremenda enfermedad que hasta ahora no se puede curar, el hecho de que siendo diversos, por ejemplo, en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, sea este un país donde lamentablemente la discriminación es muy muy frecuente. Y eso creo que es un asunto que nos hace tanto daño y nos impide seguir mejorando y creciendo.
esto que estamos viendo en la selección es en el marco de lo que somos, de cómo somos, potenciar y hacernos mejores en eso. Y creo que eso demuestra la diversidad, la procedencia, la cuestión generacional, en fin, de todos los que hoy integran la selección. Eso me parece que es importante. Pero otro asunto que es fundamental y me parece que es un sello, y ojalá se trasladara también a otros ámbitos de la vida de nuestro país, está vinculado a regresar un poco a los orígenes. Así como el fútbol de hoy, de Perú, ayer cuando lo vimos jugar, y yo no sé desde hace cuánto tiempo, o sea, hace mucho tiempo, yo no veía a un arquero, digamos, distribuir la pelota comenzando a jugar de atrás. Siempre el pelotazo adelante a ver qué sucede y de pronto un buen delantero la coge y puede meter gol. Ayer era de armar el juego, del pase, del fútbol tradicional peruano que tantos resultados nos dio en otro momento y que por una lógica que uno no llegaba a entender, justamente porque los resultados nos eran adversos, de por qué se quería cambiar justamente eso que está parte o es parte de nuestra esencia. Y eso creo que también se ha cambiado ahora. Claro, la gente podrá decir, oye, te se ha levantado demasiado optimista, o un partido no puede hacerte cambiar la opinión, el fútbol peruano es muy malo también. Sí, seguramente, pero lo que yo veo es hoy día una idea, una visión. Es como que cuando en el gobierno tú dices que cambia los ministros, que tiene que tener ministros más políticos, que tiene que tener ministros más de esta naturaleza, de estas características. Sí, puede ser, pero si el presidente no tiene una visión, si el presidente no tiene una idea de país que persigue y una idea del legado que nos quiere dejar, de cómo quiere que lo recordemos, no sirve para nada. Puede poner a los mejores, pero sin embargo su gobierno va a seguir distante de esa popularidad que al comienzo le era muy muy favorable. Recordarán ustedes, pese a que ha sido hace un año solamente. Entonces creo que esto es fundamental. Pero ha pasado otra cosa, son las 8:16 de la mañana. Digo, mi opinión, mi punto de vista no tiene nada que ver con la especialidad. Yo la verdad somos como cualquier hincha, no sigo mucho el deporte, pero sí empiezo a ver los procesos y esos son los que me alientan y me llevan a decir las cosas que hoy día son parte de mi reflexión. Pero no solo esa idea, esa visión. Creo que también no solo hay que tener eso, sino saber con quiénes lo vas a hacer. Y eso ha sido fundamental en la selección también, ¿no? Porque el entrenador Gareca ha decidido buscar a los mejores, sin importar quiénes sean. Ya no es la lógica de los cuatro fantásticos, ya no es la lógica solo los que juegan en el extranjero, los que son famosos y ganan mucha plata. No, ha dicho, esos sí, siempre y cuando jueguen, y jueguen bien. Por ejemplo, ayer no puso a Jefferson Farfán, a la Foquita Farfán, siendo un jugador que tiene una trayectoria, que ha retomado el camino de la selección, que está jugando mejor. Pero el entrenador dijo, no, hoy día no le toca, porque hay otros que en este momento de repente son menos conocidos, se han exhibido menos, no juegan en el fútbol internacional los años que juega la Foquita Farfán, pero son funcionales para esta idea que yo tengo. Y ha logrado poner a lo mejor. Miren los cambios que hizo Gareca ayer, porque además Gareca tiene un atrevimiento que le da el hecho de tener la autoestima en su sitio, que es fundamental para cualquier cosa también, y es que anótenlo porque es así. Yo creo que el país a veces no avanza y no crece lo suficiente porque tenemos muy rebajada la autoestima y no creemos que somos lo que somos ni que podemos ser mejores. Y eso nos atrasa, eso nos debilita y eso nos hace ser un país a veces que no se hace de las oportunidades para seguir mejorando. Entonces aquí ha buscado a los mejores, ha explotado un asunto que es fundamental, que es explorar en las oportunidades y en las posibilidades que algunos nuevos talentos le van dando a un fútbol un poco más animado, un poco más inteligente. Y ahí es donde ha puesto a algunos jugadores. De hecho, por ejemplo, la Oreja Flores, que hoy día está celebrando porque metió un golazo el día de ayer, es una hechura de Gareca. Paolo Hurtado también. Varios de los jugadores que está, a YouTube le dio la oportunidad de participar como seleccionado, él, a Corso, que se jugó un tremendo partido el día de ayer, y a varios otros que uno podría poner como ejemplo. Entonces ha dicho, aquí hay que combinar dos cosas. Una, ver el talento de esta gente, y a esa gente ayudarlo a que la autoestima la tenga al tope, en el sitio que corresponde, y darle la oportunidad y la confianza para que puedan desarrollarse. Y miren ustedes los resultados que están dando. Entonces, la primera idea es saber qué quieres, el objetivo, la visión, la misión que un país te ha encomendado. La segunda es con quiénes.
Pero tercera, que es fundamental, y ojo, tome nota también los políticos, ojalá que el presidente aprenda de este tipo de circunstancias, el cómo lo vas a hacer. O sea, ya sabes a dónde quieres llegar, cómo quieres que te recuerden, qué legado quieres dejar. Luego es con quiénes lo voy a hacer. El tercero es cómo lo voy a hacer. Y creo que ahí hay algunos elementos que son sumamente rescatables también de cómo se ha movido esta selección. Claro, y no voy a dejar de pensar esto si es que en la el próximo partido Perú pierde, porque creo que hay que apostar a mediano y largo plazo. Ojalá que lleguemos a Rusia 2018. Es lo que todos aspiramos y lo que todos queremos. Pero, si es que eso no sucediera, creo que hay que mantener esta lógica de combinar todos los elementos que sean necesarios para con paciencia y tranquilidad avanzar en esa idea que hoy nos empezamos a hacer de que el Perú vale por sí mismo y no vale por lo que los otros le van dejando en el camino. Entonces, ¿cómo lo ha hecho y cómo se hacen las cosas? Primero con inteligencia, ¿no es cierto? Creo que eso ha sido fundamental. Creo que con honestidad, en el sentido de que se ha planteado un asunto que sea una forma de hacer las cosas que calce para jugadores y para un país como el nuestro, pero se ha hecho también con serenidad, paso a paso. Eso me parece que es fundamental, con una entrega que ha terminado, digamos, siendo fundamental, pero sobre todo que se ha hecho con una gran calidad técnica y táctica para poder tener resultados. Porque esto no solamente es un asunto, y aquí quiero terminar, de un sí se puede. No es un asunto solo de arenga, no es solo un asunto de carajear a la gente para que juegue bien y que ellos por ese impulso, ese ímpetu lo hagan. No, tiene que ver con preparación, tiene que ver con estrategia, tiene que ver con la manera como uno también, seguramente en otro ámbito, se desarrolla. Y esto ojalá se pueda trasladar, como digo, a otras esferas de la vida de nuestro país, donde más bien ninguna de estas cosas están confluyendo. Y por eso es que estamos en escenarios que aparecen y van fortaleciéndose y que cada vez se hacen más difíciles de resolver y que más adelante pueden poner en riesgo algo que para todos es fundamental y que tenemos que defender. Entonces, al margen de, digamos, todos los comentarios más futboleros, si es que va a ganar tal o cual, si es que llegamos o no en la tabla, si la calculadora la dejamos de lado y empezamos a mirar las cosas de otra manera, yo lo que quería era recoger algunos de los elementos que siento hacen que esta vez la selección peruana, camino a la próxima contienda internacional de fútbol que va a ser en Rusia, pueda llegar y ojalá que llegue, pero no de chiripa, no de champazo, no porque, digamos, los otros perdieron y en fin nos habilitaron a nosotros esa posibilidad, sino porque hicimos el trabajo y la tarea de con paciencia avanzar en una lógica de seguir creciendo y de volver a ser nosotros. Son las 8:22 de la mañana. Vamos a hablar de otros temas, por supuesto. No he venido solamente para hablar de fútbol, que es lo que menos conozco y menos sé, pero digamos por los procesos que he venido conociendo en los últimos años, desde aquí España 82, que vi al Perú en el Mundial, pues me da la posibilidad de hacer algunas anotaciones de esta naturaleza. Pero hay otros temas que vamos a conversar también, pero lo vamos a hacer en el transcurso del programa. Temas que, por cierto, no son tan alentadores como este, que no son tan esperanzadores como este, que no son tan entusiastas como este. Y por eso es que regresamos y cerramos ese paréntesis para entrar a lo otro, que a veces requiere de una inyección, ojalá, de inteligencia como la que la selección ha tenido. Al punto de que hoy día Andrés Ederi, colega y gran amigo, que tiene su columna, porque él es un caricaturista político muy importante, que se llama Otra vez Andrés en el diario El Comercio, publica lo siguiente: está Gareca levantando los brazos y un hincha le está poniendo la banda presidencial. Y él dice, bueno, tampoco. Es decir, bajo la idea de que ojalá eso que hoy día Gareca condensa, resume, que expresa, tranquilidad, serenidad, inteligencia, visión, haber encontrado a los mejores para hacer una buena selección y generarnos sobre todo la sensación de que sí se puede, se trasladará al presidente de la República, que más bien el día de ayer ha dicho que no va a haber cambio en el gabinete, que no está pensando en nada de eso, que respalda a su primer ministro. Su primer ministro ha dicho que no se aferra al cargo, bueno, que bien, eso podría facilitar las cosas, y su ministra de Educación, que ha dicho que ella está preparada para defenderse en el Congreso, donde los fujimoristas, que yo creo están empeñados a otro sector
van a tratar de cortarle la cabeza para tratar de lavarse la cara sobre el pésimo papel que cumplieron durante la huelga magisterial. Pero ojalá que mañana la noticia fuera de esperanzadora y alentadora, como la que la selección nos ha dado hoy día a todos los peruanos y peruanas, pero que esta vez venga desde el ejercicio del poder, del ejercicio digno del poder, del ejercicio del poder con autoestima, y no, digamos, de ese ejercicio del poder muy genuflexo, creyendo que bajar la cabeza a uno le hace sin ver que se resuelvan mágicamente los problemas. 8:25 de la mañana, soy Glatzer Tuesta y como todas las mañanas voy a tener el honor de estar con ustedes estas 2 horas que siguen. Así que vamos a una pausa, regresamos en un instante, vamos a hablar sobre lo que ha pasado en Estados Unidos también, que tiene que ver con la situación de por lo menos 9.000 peruanos, porque el Donald Trump ha decidido desaparecer un programa que promulgó Barack Obama hace algunos años y que tiene que ver con la situación de muchas personas que llegaron a Estados Unidos siendo muy jóvenes, antes de que cumplieran los 16 años, que han hecho una vida en Estados Unidos y que tenían una protección especial justamente porque ellos terminaron yendo a Estados Unidos sin ser conscientes necesariamente de que eso estaba sucediendo, lo que eso significaba. Se llaman los Dreamers, y eso hoy día ya no va a existir. En 6 meses va a desaparecer. ¿Qué cosa va a pasar? 800.000 personas están en un riesgo severo de que puedan ser deportadas o que su situación pueda ser muy complicada y difícil. Y de esos, por lo menos 9.000 personas peruanos como nosotros. 8:26. Vamos a una pausa y regresamos en un instante. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. A esta hora, Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Son las 8:27 de la mañana. Nuestros amigos y amigas que están ya conectados a IDL Radio a través del Facebook hacen también sus comentarios. Teresa nos dice: interesante reflexión, Glatzer, sobre por qué la selección ha ganado ayer y va mejorando, porque hay una estrategia, hay inclusión, que es otro tema muy importante, se respeta por igual a los jugadores que están en el Perú como en el extranjero. Muy bien, hay que deslindar con oportunistas, como el alcalde Castañeda dice, que salió a hablar al centro de la Plaza Mayor para ganarse alguito con el triunfo y no contesta cuestionamientos sobre corrupción. Bueno, ¿qué podíamos esperar de un alcalde? La verdad, que todo el tiempo, lejos de usar o buscar una mejor manera de relacionarse con la gente, usó a alguien que le inflaba artificialmente esa popularidad que ya sabemos ahora nunca debió tener por cómo ha hecho las cosas, no solo de espaldas a los ciudadanos, sino con muchos actos que hoy día se cuestionan que pueden estar inmersos en tremendo lodo de la corrupción. Melba dice: PPK amigo tiene todas las opciones y posibilidades de trascender más allá de la historia y que se le recuerde como el mejor presidente, pero tiene que hacer cambios importantes en su gabinete, poner mano dura y trabajar para los representados, dice Melba. Interesante también ese comentario. Así vamos a otras personas que nos están escribiendo, pero mientras eso sucede vamos a irnos, Carlitos, ¿a dónde? A hacer nuestro recorrido por las regiones. Como saben ustedes, esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL. Nos vamos a Moquegua, en Hilo. Edwin Mamani está en comunicación con nosotros. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes desde el puerto de Hilo, en la región Moquegua. Informarles que en la ciudad de Torata, el día de ayer y el día de hoy, los pobladores vienen realizando una medida de protesta con presencia de los representantes de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la República, donde vienen dando a conocer la problemática de la contaminación del río Torata por las actividades mineras que se desarrollan en sus proximidades, como son los
directivos de la empresa Sauder Perú. Los señores agricultores están solicitando dialogar directamente con el presidente de esta empresa, el ingeniero Oscar González Rocha. El día de ayer y el día de hoy vienen reuniéndose en el coliseo de esta ciudad como es Torata para dar a conocer sus problemas de contaminación del río Torata a estas autoridades del gobierno y del Congreso que están en esta ciudad. Desde la región Moquegua, el puerto de Hilo, Edwin Mamani. Muchísimas gracias, Edwin, por esa información desde Hilo, en la región Moquegua. Voy a seguir comentando las opiniones que están poniendo nuestros amigos a través del Facebook. Martín Alvarado, un gran abrazo a Martín. Gareca le dio confianza al jugador peruano y a creérsela, y se la juega por ellos. Gran ejemplo, el respaldo al arquero Cáceres, lapidado por casi todo el país. Es verdad, ¿no es cierto? En el último encuentro que tuvo nuestro país se dijo de todo, le dio la confianza y ayer jugó un tremendo partido. Muy buena anotación, Martín, un gran abrazo. Tienen que jugar los mejores jugadores. La disciplina, dice Pepe Mejía. Es verdad, la disciplina también es fundamental. Sí se puede retomar la ilusión, dice Denis. Wilder dice, no está muy bien la política en nuestro país, pero creo que estamos de bueno a mejor en el fútbol. Son las 8:31 de la mañana. Vamos a otra zona del país. Nos vamos esta vez a la región Ancash, en Chimbote. Carlos Bustamante está allá con la información. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gladser. Aquí en Chimbote, miles de escolares retornaron a las aulas tras el levantamiento de la huelga de maestros. En algunas instituciones educativas se realizó un minuto de silencio por los docentes que fallecieron durante la jornada de protestas en la ciudad de Lima. En la mayoría de los colegios realizaron la tradicional formación para luego proceder a ingresar a sus aulas y ponerse al día en sus clases. En los próximos días debe estar ya estableciéndose el plan de recuperación de las clases perdidas según cada colegio. Así lo ha dado a conocer la unidad gestora de educación local, la UGEL Santa, señalando pues que de esta manera se está retornando a la normalidad, y también los padres de familia mostraron pues su felicidad de que sus hijos retornen a las escuelas. Esta es la información a esta hora desde Chimbote. Carlos Bustamante, adelante, estudios. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en la región Ancash, específicamente en Chimbote, Carlos Bustamante, por esta información. Y nos vamos a Pucallpa. Ahí Cecilio Soria está para desarrollar una dramática información que ayer comentamos aquí en el programa. Esto sucedió en el distrito de Nueva Requena. Vamos a escuchar la información que nos trae esta mañana. Cecilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Glaxer. Muy buenos días. Aquí con mi despacho para IDL Radio. Masacran a 6 agricultores en caserío de Nueva Requena. Crimen sin nombre. 6 agricultores fueron cruelmente asesinados en el caserío Rayal del centro poblado Bello Paraíso, ubicado en el distrito de Nueva Requena. Los hechos ocurrieron el viernes 1 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la tarde. Todos fueron muertos por disparos con perdigones de cartuchos, disparados con armas de fuego, tipo escopeta, lo que evidenciaría que luego de ser maniatados fueron ejecutados uno por uno. Acusan la adicción por manejar las tierras. Sería el motivo principal de estos asesinatos. Hablo Cecilio Soria desde la ciudad de Pucallpa para IDL Radio. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Cecilio, por esa información desde la región Ucayali, específicamente desde Pucallpa, con esta dramática información que vamos a seguir nosotros, por cierto, desarrollando en los próximos días. Juan José me dice a través del Facebook: buenos días, Glatzer, prohibido distraerse. No te preocupes, Juan José, que aquí no nos distrae nada. Es un momento de celebración, es un momento de algarabía, ¿no? Porque es bueno tener esperanza en una selección que hace un par de meses no tenía esta posibilidad y hoy día está cerca de conseguir un pase al Mundial. Pero ojo, eso no borra todo lo mal que nos está yendo en otras cosas que aquí en el programa también, por supuesto, con responsabilidad abordamos, como ustedes lo saben, hace ya bastante tiempo. Son las 8:33 de la mañana. Tengo que irme a una pausa breve y regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate.
Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. Ocho y 34 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Y bueno, lo que ha sucedido ayer con la selección peruana, hay que verla no solo del ámbito futbolero, futbolístico, que es sin duda el que nos hace sentir felices. Ganarle a Ecuador en un triunfo histórico en Quito es un asunto fundamental, sobre todo si es que eso nos permite y nos da el aliento y la esperanza de que podamos estar en la justa mundial el próximo año en Rusia 2018. Todavía faltan 2 partidos, o sea que hay que esperar con tranquilidad, pero efectivamente hay que celebrar. Pero ¿qué cosa nos dice el hecho de que hoy estemos celebrando, hoy estemos como país hablando de identidad, dejando de lado nuestras discrepancias y volviendo a creer en que es posible avanzar en esto que hace tiempo pensábamos no iba ya a suceder? Y hemos pedido un auxilio para que nos dé una reflexión que vaya un poquito más allá del fútbol a Julio Evia. Él es psicoanalista, es profesor de la Universidad de Lima, ha escrito varios libros vinculados al cómo somos como peruanos y tal vez su opinión sea una de las más autorizadas para podernos hacer entender este momento y qué significa y cuánto abona o no, no solo digamos a la identidad, sino a la posibilidad de ser un poquito más felices en un país donde tenemos todavía muchos problemas. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarte, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por contestarnos la llamada a esta hora. Digamos, de nada. ¿Cómo administrar esta expectativa, este momento esperanzador? ¿Qué significa? Tú debes haber leído los periódicos, visto en las calles. Bueno, la gente se ha movido porque la verdad hace tiempo que estábamos con un déficit de triunfos en distintos ámbitos y la selección no está dando. ¿Por qué la selección le va bien? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lees eso que ha pasado en la relación con un país como el nuestro? Sí, bueno, mira, como te imaginarás y no es difícil deducir, estamos ante un efecto que opera no solo por acumulación en el sentido histórico del término, ¿no? Y tú mismo lo señalabas, no se trata de un sueño largamente esperado que parece tener esta vez hartas posibilidades de concretarse, sino también de una serie de reajustes y de ensayos, ¿no? Yo diría que si pensáramos en las cosas que ha ido, en las diversas maneras que ha ido implementando Gareca, yo creo que ahí está gran parte, ¿no? del enigma a desmontar respecto al éxito actual de la selección. Me refiero, por ejemplo, ¿no? a esta manera quizá gradual, merced a la que Gareca se deshizo de los tristemente llamados 4 fantásticos, ¿no? O sea, de los cuales, como todos sabemos, prevalece Paolo Guerrero, que ha dado 1000 pruebas de saber colocar toda su experiencia, ¿no? al servicio de este equipo, que es en la mayoría de casos gente a la que él no digamos que doble en edad, pero a la que le lleva, ¿no? Muchos años. Varios cuerpos de trajín en la cancha por delante. Creo que ahí hay un elemento a saludar, ¿no? Y a rescatar de este proceso. Y el otro ya tiene que ver con la manera como las camadas más jóvenes, ¿no? Y la recuperación de un cierto estilo de jugar nuestro ha ido de algún modo coagulando, ¿no? en los resultados y en consecuencia en la confianza, ¿no? que la propia hinchada ya juega no al vacío, sino con un cierto asidero, un cierto respaldo en los resultados concretos, ¿no? Sí. Ahora, Julio, tú eres un investigador y has escrito mucho sobre cómo, digamos, esa manera de cómo el Perú va caminando y va redefiniéndose en el camino, transita hacia el lenguaje también. Y has hablado, entre otras cosas, de algo que podría ayer con claridad haberse expresado. Por ejemplo, cuando entran estos chicos como Cartagena o entran, digamos, Santa María, otros chicos que jugaban por primera vez con la selección y sobre todo en una eliminatoria,
entraban agrandados, como se dice, ¿no? No se sintió que era su primer partido. Cualquiera que lo vio pensaba que ya tenían, digamos, un kilometraje consigo. Claro, exactamente. Bueno, mira, lo que pasa que hay algo que resulta obvio, yo lo he dicho muchas veces, no solo en el contexto futbolero, sino para otros aspectos también de la problemática cultural. Yo creo que es necesario rescatar esta cosa que a veces pasa por un puro lugar común, ¿no? Lo que podríamos llamar la consistencia y el respaldo, quizás incluso la autonomía que tiene el grupo como tal, ¿no? Ajá. No el grupo como suma de individuos, no el grupo como liderado por una figura más o menos prevalente, sino el grupo como un organismo, como una máquina, ¿no? En el que las piezas se van adecuando quizá con mayor facilidad en la medida que ya tienen una mecánica propia. Uh-huh. Entonces, cuando se piensa, por ejemplo, el ejemplo que tú colocas, ¿no?, de la entrega de Cartagena, uno piensa en los nervios de Cartagena. Sí, claro. Uno piensa en el atrevimiento de Gareca, uno piensa en el riesgo, ¿no? Y de repente, qué sé yo, o le das un margen demasiado grande a la zona de indeterminación que eso supone. Pero no piensa que probablemente Gareca ya trabajó harto tiempo con digamos, con este chico, cerrada, claro, con estas piezas de recambio, y no piensa, la gente tampoco piensa en cuánto estos jóvenes hoy día, en esta camada, yo lo noto con mucha mayor claridad que en otras, se sienten respaldados por la seguridad de sus compañeros. Sí, pues. Yo conversaba hace un tiempo con Gastón Acurio a propósito de otra fecha de las eliminatorias, y yo le decía que probablemente Gareca estaba generando una suerte de revolución de los chatos, ¿no? O sea, en el Perú somos chatos. Sí. Y eso significa que jugamos de otra manera. Sí. Y digamos, es conocido en el mundo entero, no solo en Latinoamérica, el modo de jugar del futbolista peruano, que es un tipo que coloca la pelota contra el piso. Sí. Entonces, por ejemplo, yo diría, a ver, que en el partido anterior con Bolivia, a Ruiz Díaz lo sacrificaron sus compañeros, porque a falta de recursos y por los nervios del caso, le lanzaban bolas aéreas que en la vida iba a alcanzar. Sí. Por un lado tienes ese tipo de cosas, ¿no? Hay un respaldo, yo diría, sistemático y a veces hasta terco de Gareca por cierto tipo de jugadores en los que, digamos, la llamada cátedra periodística no habría apostado. Sí, pues. Y por otro lado tienes que, a pesar de que en estos dos últimos partidos el equipo torano todavía ha seguido cayendo en estas tristemente célebres lagunas, esta pérdida de perspectiva o esta suerte de desborde de la propia confianza, yo rescato algo que se le comentaba justamente ayer a unos amigos antes del partido. No, nadie puede negar que los goles que consiguió Perú ante Bolivia, ratificados por los dos que ayer consiguió frente a Ecuador, claro, son goles que hace mucho tiempo no veíamos en el Perú. Sí, pues, sí, es son verdad. Unos verdaderos golazos. Golazos. ¿No? O sea, y creo, lo digo en voz alta, sin temor a caer, digamos, en una figura chauvinista. Esos goles hechos por alguien en Barcelona, en el Paris Saint-Germain, en el Liverpool, son goles que serían celebrados durante décadas. Sí, ¿no? Goles hechos de fuera del área, goles hechos con un extremado cálculo, goles en donde uno ve el acabado técnico y la concepción misma de la ejecución. Sí. Entonces, ahora, Julio, que no tengamos un equipo al 100%, que todavía nos equivoquemos horrible como en el gol que nos hizo Bolivia, o que regalemos un penal como ayer, es parte de la realidad nuestra. Pero, como escribía la vez pasada en El Comercio, ¿qué vamos a seguir viendo? ¿El lado vacío o el lado lleno? Sí, pues, no, a mí me parece que es fundamental, porque no solo ha sido producto de las circunstancias, sino de una lógica y una visión que tiene Gareca, y los jugadores, digamos, han entrado en ella, de poder, de creérsela, que esta vez sí podemos llegar. Y además tú mencionaste hace un rato el tema de la terquedad de Gareca, inclusive con algunos jugadores. Mire el ejemplo de Cáceda,
que en el partido de Bolivia todo el mundo lo liquidó por el gol justamente que tú mencionas y se pedía que entrara Buitrón porque estaba jugando mejor y todo, pero al final insistió en él, le dio la confianza y mira el partido que se jugó ayer, ¿ah? O sea, mira, ahí ¿qué es lo que confirmamos? Que de repente los productos, las consecuencias, los efectos de las cosas que hacen los sujetos no son, ¿no?, la pura resultante de la voluntad de cada uno, de su inteligencia y talento, que son elementos que entran, por supuesto, a tallar, sino que además son maneras que tiene el sujeto de responder a una expectativa. Es verdad. ¿No? O sea, por decírtelo en clave técnica, hacia los años 50 en Norteamérica surge una escuela sociológica llamada funcionalismo, que colocó en la agenda, digamos, de la jerga académica la figura del rol, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a hablar de que lo fundamental en la vida social eran los roles, y que todo el mundo tenía que ponerse a la altura del rol, y que había el rol del marido, el rol de la mujer, el rol de los padres y de los hijos. Pero lo que se dejó de lado, y es algo que está señalado en el propio encuadre funcionalista, en esta escuela sociológica, es la idea de la expectativa. O sea, no hay posibilidad de que nadie cumpla rol alguno sin que este rol no se esté ajustando a una expectativa que le es por naturaleza ajena. Exactamente, eso me parece que Gareca le ha puesto a esta selección una idea, una visión, una lógica. Por eso es que, claro, y además una serenidad frente a los momentos adversos también, porque lo mismo que dijo ayer, resaltando las virtudes de los jugadores, yo le he escuchado a Gareca resaltar cuando han perdido también bajo la lógica del mediano y largo plazo, que es un asunto al que le ha apostado también él, ¿no? Y fíjate una cosa, a propósito de esta idea con la que tú abrías la entrevista, el tema del manejo emocional de Gareca es toda una enseñanza. Sí, pues. Para un país como el nuestro, digamos, para nosotros los peruanos que somos de exabruptos, que acostumbrados a una crisis continua, que buscamos sacarle la vuelta a la realidad, ¿no? Y vía un festejo, una borrachera o un triunfo inflado, de algún modo matamos la cuenta con la vida. Una mirada como la de este señor, que no se deje embelezar tan fácilmente, ¿no? Y que coloca las piezas siempre en su sitio, o sea, en mi opinión, o sea, trascienden y por mucho el entorno de lo futbolístico propiamente, ¿no? Sí, ahora, yo creo que es un maestro. Sobre esta última idea, Julio, quería sacarte un poquito del fútbol y trasladarte a otro escenario para ver si es posible que ahí se aplique una lógica que aquí claramente está funcionando, ¿no? En la política, por ejemplo, ¿por qué no se aplica el largo plazo, la visión, la idea del conjunto, la lógica de apostar por, digamos, la renovación en otros, en la propia política también, en fin? ¿Por qué está más complicado ahí que al otro lado? Mira, yo volvería a lo que te comentaba en una de las preguntas que hemos estado revisando. El Perú, para decirlo con una frase que por ahí la acuñé en algún trabajo, el Perú es una cultura que multiplica diferencias. Entonces, creamos, es un poco la idea de generar o diseminar fallas, barreras, ¿no?, dificultades permanentes, al punto que tú estás encontrando en un intercambio de unidades, estás encontrando problemas con el vecino, o estás más ¿qué te digo?, mejor dispuesto para el conflicto que para la resolución. Yo he escuchado de boca de amigos extranjeros que este es un país en el que la gente se especializa en responsabilizar a otros y poco nos abocamos a encontrar soluciones a esos mismos problemas. Entonces, yo diría que, viendo un poco tu pregunta, en el ámbito de la política priman un poco los egos, ¿no? Priman los logros individuales y cada cual está dispuesto, más que a construir algo por sí mismo, a destruir lo ajeno. Y aunque parezca mentira, uno emplea trabajo en destruir también, uno emplea energía en destruir, ¿no? Uno emplea demasiado esfuerzo en disolver, debilitar, menguar los logros ajenos. Es típico en el Perú decir que si Juan Pérez logró lo que logró es porque su padre tenía poder,
Sí. o porque de repente pertenece a un circuito que hay algunas manos que mece la cuna y que con las condiciones con las que él contó cualquiera llega. Yo recuerdo, por ejemplo, que con la obra cinematográfica de Claudia Llosa, medio mundillo cinematográfico nacional se puso en su contra. Sí, pues. Y claro. señalaron, por ejemplo, que sus logros tenían que ver al hecho que se pidiera a Llosa. Llosa, sí, pues. Sí, es verdad. Entonces, no es extraño, y claro, es triste, además de que no sea extraño, no es extraño que un país como el nuestro, el que estamos apostando, por así decirlo, o por una suerte de reproducción de problemas, no nos pongamos de acuerdo por causas comunes, porque quizás esas causas comunes, por llamarse así, no van a generarle réditos a nadie en especial, sino probablemente a un equipo de trabajo, de a un acuerdo. partido, Y justamente o a una coyuntura, o al hecho de que la gente decida, generar una tregua, dejar de lado las distancias y apuntar a un camino convergente. Claro, Porque ojalá. Es como si yo te hiciera aquí la pregunta y volteáramos un poco la lógica de la entrevista. ¿Por qué precisamente el fútbol genera lo que genera? Ajá. Yo tengo una sospecha, te digo, que no la he trabajado demasiado, pero sí le he conversado mucho con gente amiga. ¿Por qué el fútbol genera lo que genera? Porque en el fútbol peruano hay una convergencia de razas, maestro, y de esto nunca se habla. Sí, pues. Sí, no, de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que ha hecho este proceso es, digamos, un proceso de inclusión de un país, digamos, que no ve en su diversidad la posibilidad de ser mejor. Y creo que la selección hoy día lo está justamente demostrando. Pero quería yo preguntarte, porque me están haciendo señas que tengo que ir terminando ya, lamentablemente, Julio, es lo siguiente. Una cosa es apuntar a un objetivo común como país, que ojalá fuera la regla en otros ámbitos de lo político, lo social, lo económico. Pero lejos de eso, lo que está pasando a propósito de lo que ha hecho la selección, es que más bien surgen esos oportunismos de querer hacerse ese triunfo también. Ya viste ayer a los políticos salir, el alcalde salió con su bandera, casi es por él que se ha ganado, el presidente que está alicaído en las encuestas sale también a felicitar, el primer ministro que tiene, Keiko Fujimori, que digamos no está contestando lo que debería contestar en varios ámbitos, ha salido también a saludar a la selección. ¿Cuánto de esto nos puede distraer de lo otro también, que es un asunto fundamental que hay que reflexionar? Así es. No, el tema, es casi una ley del capitalismo, ¿no? Encontrar nichos, ¿no? En los cuales respaldarte y atribuirte un poco lo que te decía en la respuesta anterior, los méritos que no te corresponden, ¿no? Quizá, como algunas veces creo recordar, ha parecido de modo redundante, incluso como título de ciertas notas periodísticas, quizá todavía somos el retrato del país adolescente, ¿no? Un poco esta figura, que es un poco la paráfrasis del texto de James Joyce, ¿no? Quizá todavía todavía no hemos pasado la etapa pubertaria, ¿no? Y estamos peleados con nosotros mismos, ¿no? Y cosa que, por ejemplo, volviendo al fútbol, este equipo también demuestra estar superando. Porque yo diría que el principal enemigo, el principal rival de las elecciones peruanas, de las eliminatorias anteriores, ha sido el propio Perú. ¿No? Ayer escuchaba a los periodistas argentinos decir que el principal enemigo de Argentina en ese momento es la propia Argentina. Sí, pues, eso nos y pasó. ahí lo amarro con lo que te decía del rol y la expectativa. ¿Cómo haces que un equipo se ponga a la altura de la expectativa histórica que digamos, demanda una nación? Yo creo que Gareca tenía la respuesta, eliminando a los veteranos, ¿no? Digamos, disolviendo los traumas, los fantasmas de antaño, y colocando gente fresca que le debe menos al pasado, ¿no? Porque este equipo le debe mucho menos al pasado. Y que se deben a su hoy. Los anteriores donde claro. estaban, pues, no sé, pues, Maestri, el Chorrillano, Pizarro, y etcétera. Y gente que cada vez que entraba a la cancha tenía como principal enemigo las derrotas anteriores, y no al rival de turno. Mira, qué buena interpretación. Julio, lamentablemente tengo que acabar, pero te comprometo a otro día, con más tiempo por hablar de tantas cosas que podríamos hablar contigo, si no el fútbol ha sido un pretexto hoy día para recoger tus reflexiones, que sin duda van más allá del fútbol,
como de costumbre cuando conversamos. Muchísimas gracias, ¿ah? Gracias a ti, encantado de atenderlos y en cualquier momento estamos en contacto. Muchísimas gracias. Julio hoy ha conversado con nosotros, él es profesor de la Universidad de Lima, muy reconocido en el ámbito de la comunicación, ha publicado muchos textos vinculados a cómo somos como peruanos, al lenguaje, la manera de relacionarnos, y esta reflexión es muy interesante porque escapa a, digamos, las cuestiones básicamente deportivas, sino nos trata de caracterizar o pintar como el país que en este momento somos o que queremos ser a propósito de triunfos como el que estamos comentando. El otro que quiero decir también es psicoanalista, entonces nos permite tener una mirada un poco más a las interioridades de los protagonistas de esta historia que hoy nos alienta. Y la verdad veo varios comentarios en el Facebook diciendo que ya el fútbol está bien, que no hay que meternos tanto, que hay que empezar a hablar de las otras cosas. Sí, es verdad, pero también desde el fútbol y de lo que nos pasa podemos coger algunas lecciones para analizar otras esferas de nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que tratamos de hacer ahora. Son las 8:55 de la mañana. En un ratito vamos a entrar a conversar ya sobre otros ámbitos más políticos, si uno quiere. Pero quisiera sobre esto comentar algunas cosas que son fundamentales. Hemos estado en este programa hace ya varios días advirtiendo de lo que claramente puede ser un acto similar y un golpe tan severo a la institucionalidad democrática en nuestro país a propósito del desconocimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que todavía no se ha hecho pública, pero que ya todos sabemos cuál es el sentido que va a tener en torno a esta ley llamada de antitransfugismo. El fujimorismo inicialmente, junto con Mauricio Mulder, dijeron que no van a acatar eso. Ahora han cambiado y han dicho que van a acatar, pero que además van a hacer otra ley antitransfugismo. De acuerdo, eso puede ser posible, lo pueden ajustar, pero tienen que ajustar en los términos que el Tribunal Constitucional plantea. No podrían volver a hacer una cosa tan vejatoria, diría yo, en términos de derechos fundamentales como la que ahora se aprobó y el fujimorismo ha alentado y por supuesto quiere que se mantenga. Pero después han dicho que primero van a sacar otra ley, pero antes van a pedir la nulidad de esta sentencia. Yo creo que eso es inconducente, no va a servir para nada, van a sacar otra ley. Pero ya por ahí algunas voces de un señor que ustedes no deben conocer, porque yo ayer me he enterado que existe en el Congreso, que se apellida Mantí, que es vicepresidente del Congreso, es del fujimorismo, ya dijo junto con otros que van a denunciar constitucionalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional por este fallo, porque supuestamente estuvo alentado por una cercanía con el gobierno, que se materializó en la entrega de una copia del fallo a Gilbert Violeta, presidente del partido de gobierno, lo que termina siendo claramente una muestra de que en realidad lo que quieren es traerse abajo al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué quieren traerse abajo al Tribunal Constitucional? Porque quieren llenarlo de gente afín a ellos. ¿Qué cosa es lo que le interesa al fujimorismo? El control, el manejo, el gobernar sin haber ganado la elección, por un lado. Pero por otro lado, a cierto sector del APRA, y en particular a Mauricio Mulder, que ya lo ha dicho públicamente, no le mortifica tanto la ley antitránsfuga, porque en el APRA es bien difícil que eso suceda, digamos, el transfugismo, sino que su herida abierta tiene que ver con el caso El Frontón, porque el caso El Frontón, gracias a que el Tribunal Constitucional advirtió de un hecho y resuelto en el tribunal, lo resolvió y mantuvo esta idea de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y eso ha hecho saltar hasta el techo no solo a los directamente involucrados en el caso, sino a los que tienen miedo de poder ser involucrados en este caso, por una sencilla razón, que este viernes, es decir, pasado mañana, se inicia el juicio Frontón. Entonces esto es un juego de billar, tú golpeas esa bola para que golpee luego a la otra y al final cumplas tu objetivo. Y ese es en realidad el verdadero objetivo de quien hoy por hoy se ha convertido en el, diría yo, abogado de Alan García en términos políticos para defenderlo de todo aquello que cada vez más cerca le pisa los talones. Y es su actuación en un escenario de alta corrupción donde Odebrecht y otras empresas brasileñas hicieron lo que les dio la gana por el aval que el poder les daba en cada momento. Y eso creo que hay que tenerlo muy, muy presente. Eso es lo que está pasando y esas son las intenciones que están detrás de este asunto. Vamos a ir a una pausa. Regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Otra cosa. El Ministerio de Justicia advierte que peligran los casos de lavado de activos. Y me parece bien que la señora ministra de Justicia
ya no esté solo abocada a decir que Toledo es un desgraciado, que tiene que estar preso y que tiene que recomponer su actitud y colaborar con la justicia, cosa que estoy de acuerdo, sino que se empiece a preocupar por otros temas también. Y es que la Corte Suprema, una sala en la Corte Suprema, ha desaparecido el delito de lavado de activos, a sola firma. Esa sala la preside el señor Inostosa Pariachi, que nosotros, como ustedes saben, hemos cuestionado aquí severamente y siempre hemos considerado, por cuestiones que ya en su momento hemos explicado, no debería haber sido elegido en su momento fiscal supremo, cosa que no pasó porque el Consejo de la Magistratura decidió no nombrarlo, y tampoco ser vocal supremo por las mismas consideraciones, pero llegó a ser vocal supremo y ha llegado y ha empezado a liquidar este tema. Hoy día, para que se pruebe un delito de lavado de activos, que antes era un delito autónomo, dice que tiene que probarse primero y haber una sentencia del delito precedente o el delito fuente. Es decir, si tú dices que esta plata que tiene determinados personajes viene de narcotráfico, tiene que haber una sentencia antes por narcotráfico que dé cuenta de que ese delito se cometió y que este tiene un vínculo. Eso hace que sea imposible de probar. Y lo ha hecho con carácter vinculante, justamente para que todos los jueces del país tomen nota y hagan lo que esa sala, que creo que ha hecho y le ha dado un golpe severo a la Administración de Justicia, pues acaba de hacer con esta sentencia. De eso vamos a hablar en otro momento, más en extenso, porque es gravísimo. Una pausa y regreso aquí en No Hay Derecho. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Curiosidades. ¿Sabías que hay más bacterias en un teclado que en el inodoro? Sí, la cantidad de bacterias y hongos por centímetro cuadrado que se encuentran en un teclado de uso diario puede superar las que aparecen en el asiento de un inodoro. Recientes estudios realizados indican que el teclado de una computadora resultó guardar microorganismos y ser infectado con una cantidad de 33.000 bacterias por centímetro cuadrado. Esa cantidad de bacterias supera en más de 260 veces la de las bacterias encontradas en el asiento de un inodoro de uso normal, ya que esa cifra ni siquiera alcanzó las 130 bacterias por centímetro cuadrado. Curiosidades. La mejor música e información la puedes encontrar en el portal sanborja.com y también en las redes sociales. Curiosidades. ¿Sabías que los tiburones utilizan mapas mentales para desplazarse? Científicos de Estados Unidos determinaron esto después de analizar datos procedentes de tiburones tigre, a los que se les había colocado transmisores acústicos, y de esta forma descubrieron que esta especie de tiburón siempre toma caminos directos de un lado a otro. Los investigadores expresan que esta conducta muestra una gran capacidad para registrar mentalmente mapas de sitios clave. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. El Parque Nacional del Manu se ubica en la región suroriente del Perú entre el Cusco y Madre de Dios. Habitan diversas poblaciones étnicas, además de otras sin contacto con el mundo moderno. Es el ambiente natural de más de 20.000 plantas vasculares, 1.200 especies de mariposas, 800 de aves, 200 de mamíferos y número un desconocido de reptiles, anfibios e insectos. Esta es una reserva natural protegida en la que se puede encontrar una diversidad de microclimas. Entre la fauna silvestre del Parque Nacional del Manu se hallan especies como el ganso selvático, el gallito de las rocas, el mono choro, el maquizapa negro, el lobo de río, el lagarto negro, el jaguar, el tigrillo, el oso de anteojos y la taruca o venado silvestre. La temporada turística va de abril a diciembre, siendo el periodo de mayor visita entre los meses de junio y septiembre. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero.
Curiosidades. ¿Sabías que parpadear hace que el cerebro trabaje con más potencia para estabilizar nuestra visión? Un estudio reciente dice que cuando parpadeamos, nuestro cerebro trabaja con mayor potencia para mantener nuestra vista estable. Además, limpia y mantiene hidratados nuestros ojos. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. Chabuca Granda. María Isabel Granda y Larco nació el 3 de septiembre de 1920 en un asentamiento minero de oro llamado Cotabamba, cerca de la provincia de Abancay en Apurímac. Chabuca, nombre con el que se hizo llamar, le canta a la Lima antigua, señorial, de comienzos de 1900. Es la ciudad que ella conoció a través de su padre, don Eduardo Granda San Bartolomé. Creó e interpretó un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos. Su tema más conocido en el mundo es La Flor de la Canela, seguido por José Antonio, El Puente de los Suspiros y Fina Estampa. Chabuca Granda falleció por una isquemia cardíaca en una clínica de Miami, en los Estados Unidos, el 8 de marzo en el año 1983. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Son las 9:06 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho y está ya aquí en nuestros estudios el congresista Richard Arce, él es congresista de la República, representa a Apurímac, es parte del bloque Nuevo Perú, que hace todavía parte del Frente Amplio y no va a ser parte del Frente Amplio seguramente inmediatamente después de que el Tribunal Constitucional publique su sentencia en torno a la inconstitucionalidad de esta mal llamada ley antitransfugismo. Él ha venido para hablar de ese y otros temas, por supuesto. Congresista Arce, gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. No, gracias a ti. Es un día muy bonito, es un día donde el Perú amanece como la felicidad, es una especie de elixir de felicidad que nos ha inyectado este resultado deportivo. Y fíjate cómo puede unir el fútbol al país. Sí, pues. Yo siento y percibo que a nivel nacional la alegría es compartida y estamos en un escenario tan optimista que tenemos serias posibilidades, ahora sí, ya no matemáticamente, sino las posibilidades son reales de ir al Mundial. O sea, dependemos de nosotros mismos, como se dice ya de manera recurrente en los comentarios deportivos. Pero justamente conversábamos con el congresista Arce antes de salir al aire, más allá, digamos, del juego, del partido y el buen desempeño de los jugadores, lo que se empieza a notar es una estrategia, una visión, una manera de hacer las cosas que contamina no solo confianza y optimismo a los que juegan, sino, digamos, a todos los peruanos que ahora creemos más que hace 2 meses de que podemos llegar al Mundial. Pero yo, para salir del fútbol, quería tomar eso como punto de apoyo para decir lo siguiente. Ojalá la política tomara muchas de esas cosas, porque en la política jugamos mucho al corto plazo, mucho al día siguiente, mucho a la coyuntura, y por eso es que tal vez los grandes problemas del país no son afrontados de manera integral y sostenida en el tiempo. Y debemos de creer en nosotros mismos. Basta ver el emprendimiento que existe en el peruano, que día a día se esfuerza para poder sacar adelante su familia. En realidad esto es un gran ejemplo porque tenemos un equipo, eso es también muy importante, y el fútbol es un deporte colectivo, y eso, como tú dices, la analogía es válida para trasladarlo a la política. Si queremos salir de este entrampamiento económico, porque definitivamente el Perú ha estado en un nivel de crecimiento muy interesante y reconocido a nivel de Latinoamérica, inclusive con mis serios cuestionamientos al modelo económico, pero en este momento el modelo económico está en crisis, estamos en una especie hasta de recesión, lo dijo el propio ministro hace poco, una contracción económica, y para eso necesitamos unirnos. Entonces la polarización que se genera muchas veces por intereses particulares, por intereses de partido y no pensando en la agenda nacional en el país, genera este tipo de coyuntura bastante complicada y difícil. Y que el fútbol sea ese ejemplo de cómo es posible que nadie creía en un equipo de fútbol,
y que con el trabajo, el esfuerzo, el emprendimiento que ha realizado el señor Gareca, hay que hacer el reconocimiento público, ha logrado consolidar un equipo. Y eso es lo que necesita el Ahora, país. vamos a trasladar un poco la analogía para, digamos, no vincularnos tampoco de lo que ha sido muy esperanzador, es verdad, con este triunfo ayer en Quito, al funcionamiento del gobierno. Digamos, hoy se le reclama al presidente que cambie ministros, que haga que su primer ministro, o sea ministro de Economía, o solo sea primer ministro, o que haga, digamos, un recambio para darle, se dice, un desempeño un poco más político a su gabinete, que es lo que ha escaseado en este primer año. Pero para que eso suceda, él tiene que ser un Gareca, o sea, en el sentido figurativo, ¿no es cierto? Él tiene que ser un estratega, tiene que saber a dónde quiere llegar. O sea, él tiene que saber cuál es el mundial que quiere jugarse, cuál es el legado que nos quiere dejar. ¿Cómo lo ve al presidente en eso? Porque ayer se ha reafirmado en que no va a haber cambios en el gabinete, respalda a su primer ministro y el fin de semana dijo que las encuestas no le quitaban el sueño. Y en realidad hay un detalle muy importante. Yo pienso que el puesto de Gareca en realidad no lo tiene el presidente, lo tiene el primer ministro. Ajá. Haciendo la analogía futbolística. ¿Por qué? Porque el primer ministro es en realidad el que gobierna, porque tiene las carteras, tiene que hacer las coordinaciones y algo muy importante, el diálogo directo con la población. El presidente por la investidura representa al Estado, por ejemplo en este tema de relaciones exteriores, más el tema de estar monitoreando el trabajo en equipo. Pero ahora tenemos a un primer ministro que es el que debería solucionar los conflictos sociales, por ejemplo, pero a la par tiene la responsabilidad del Ministerio de Economía. La cartera de Hacienda es bastante pesada y compleja y sobre todo requiere un perfil bastante drástico y muy serio en el responsable y muy responsable en el manejo de presupuestos. Pero si tú le pones a la par en la responsabilidad del Premierato, que tiene más de 20 programas, proyectos, viceministerios y una carga laboral bastante grande y también estratégica, y a la par pone la cartera de Hacienda, no va a poder desenvolverse. Creo que es la principal crítica. Yo entendía que era una transición hasta el 28 de julio y que en ese momento iba a asumir otro ministro, pero ya estamos a agosto y en el conflicto que ha habido con los maestros se ha visto la falta de la capacidad que tiene el gobierno para tener una instancia que pueda dialogar directamente con los conflictos sociales. Lo que dijo el primer ministro inclusive, y creo que en su momento... No, lo dijo el primer ministro porque el presidente se dio un tiempo mayor para mantener a Zavala en dos carteras, dijo un año por lo menos, pero Zavala dijo que tenía un encargo que era el presupuesto para el próximo año, porque además ya terminó, digamos, esa etapa y que ahí debería haberse buscado ya resolver el tema. Pero a lo que yo iba con la figura esta de tener una estrategia, una lógica de gobierno, parecería que el presidente de la República juega a la estrategia anterior de la selección, a los Cuatro Fantásticos, que tampoco resultaron tan fantásticos ni en la selección, ni han resultado tan fantásticos en el gobierno. ¿Y resultados? Por los resultados, este gobierno que pintaba como muchos economistas, mucha gente que ya había manejado el aparato del Estado, y que bastaba con sentarse donde correspondía y que la cosa iba a mejorar inmediatamente. Insistir en esa lógica, porque a Zavala, digamos, a prueba de todo, lo defiende. ¿Quién nos puede pasar, digamos, si sigue con esa lógica? Se hablaba del equipo de lujo, el gabinete de lujo, y sí, ciertamente uno revisa las calificaciones académicas, la experiencia, el profesionalismo, nadie puede cuestionar, pero manejar un país es totalmente distinto a manejar una empresa. Las empresas tienen su propio sistema. Manejar un Estado requiere desde manejo político, el manejo también profesional, evidentemente, pero estar alerta a las señales que va dando el país para poder ir solucionando problemas. Evidentemente, hay una serie de demandas sociales que han sido postergadas permanentemente. Esto del paro de los maestros no viene de ahora. Se sabía, inclusive tienes a la Defensoría del Pueblo que te reporta mensualmente el estado de latencia de los conflictos sociales. Es que hay una contradicción, Glatzer, y en eso hay que ser muy objetivo. Vemos un país con muy buenos indicadores macroeconómicos, pero a la par, cuando tú revisas esta información que te reporta la Defensoría del Pueblo, te das cuenta que hay un descontento social. Y hay dos Perús, podríamos llamarles, hay dos Perús, un país que supuestamente es emergente, que está desarrollando, que es ejemplo a nivel de Latinoamérica, pero persiste la pobreza, la exclusión social. Un país más virtual y un país más real, ¿no es cierto? Y ahí es donde se requiere justamente esa capacidad de lo que tú comentabas, de estratega, de que maneje con mucha objetividad el país. De acuerdo, pero ahí quería justamente preguntarle, tomando como referencia lo que usted ha mencionado ya un par de oportunidades, y es la huelga del magisterio.
Esta ya terminó, en el sentido de que ya no hay una huelga, va a haber un paro el viernes, ha anunciado por lo menos a Lima Metropolitana, y el viernes se va a interpelar a la ministra. ¿Ustedes están a favor de la interpelación? Por supuesto. No, ¿Y pero hay un detalle, favor? la huelga no ha terminado. Simplemente Digamos, ha sido una suspensión. Han suspendido la porque huelga. no han llegado a ese nivel de consenso como Sí. se esperaba, y se ha escalado a tal nivel en la movilización social que se le ha escapado de las manos Ya, a este de acuerdo, gobierno. pero el digamos, manejo. esa suspensión habilita un espacio para entrar a discutir aquello que ha quedado pendiente. O sea, estamos en un estado distinto. Y siento al que nos han estábamos hace una semana. dado, que nos han dado la tarea al Congreso de la República de ser partícipes de esta solución. Porque, ojo, la ministra debió haber sido la solución al problema. Ahora la ministra es parte del problema. Ya, ahora dígame una cosa entonces, pero la solución que le han incorporado al Congreso, ¿cuál es? Que la saquen, que la censuren. Definitivamente, ahí ¿Ustedes van a ir yo por la escucho censura? y he estado conversando en los corillos del Congreso de la República. La percepción es que el camino es la censura por el mal manejo. Yo en lo personal considero que el manejo del conflicto social, el manejo del problema que ha tenido con el magisterio ha sido muy malo de parte de la ministra. Y no estamos cuestionando su perfil profesional y todo lo que corresponde. Acá estamos cuestionando su capacidad como Ya, pero ministra de ustedes Educación. van a ir entonces por la censura, de todas maneras. Somos democráticos, tenemos que esperar la No, no, interpelación, pero digamos, a y ver, evidentemente pero usted lo que en la está haciendo- situación que hay ahorita es que la censura es el camino, no hay otra alternativa. Ahora, ella tiene también una gran oportunidad en esta interpelación. Lo primero, hacer mea culpa. Hasta el día de hoy no escucho al gobierno hacer mea culpa. El día de ayer el presidente mencionaba, cuando le preguntaba respecto a la ministra, que el trabajo era excelente, que el trabajo era muy bueno, que respaldado. Una cosa es respaldar, evidentemente es como Gareca que respalda a sus jugadores, ¿no? Pero también hay que ser conscientes cuando no ha habido esa capacidad funcional de haber solucionado un problema. También hay que reconocer, hay que ser hidalgos de reconocer que no hemos tenido la capacidad para solucionar un conflicto y abordar el problema de la educación en su verdadera dimensión. Ya, ahora, de acuerdo, pero por la argumentación previa al hecho de que usted considera que la censura es el único camino, daría la impresión de que la intervención es la formalidad que hay que cumplir, porque no lo van a terminar convenciendo ya a usted y me imagino a Nuevo Perú sobre que las cosas se hicieron bien. Ellos es lo que argumentan, ¿no? Pero eso puede resolver. A ver, ¿en qué resuelve concretamente el hecho de que la ministra se vaya? En temas de educación, digo, porque una cosa es que políticamente van a traerse abajo una ministra, pero ¿en qué resuelve eso el problema? Hace un momento te decía que la ministra durante este periodo, cuando empezó el paro en Cusco, más de 60 días, después el 12 de julio se inició el paro nacional, escaló a nivel nacional, ella era parte de la solución, porque era el actor representante del gobierno que hubiera permitido solucionar el conflicto y no esperar que se escale. El día de hoy, con todo lo que ha sucedido, lo que viene polarizándose, inclusive con posiciones extremas, y se está llegando a este nivel que siguen perdiendo las clases los niños, la única alternativa que hay como espacio es la censura, porque la ministra es parte ya del problema, ya no es parte de la ¿Usted solución. cree que van a poner otro ministro que sea de un perfil distinto Ahora, y que va a cambiar las Ahora, cosas? O que sea, yo espero algo, Sí. el día de la censura. Ese mea culpa, pero lo más importante, ¿cuál va a ser la política de Ya, este a ver, gobierno en el sí, tema educativo? sí, Porque el problema no solamente son los maestros, por favor. El problema educativo es mucho mayor, es verdad. estructural, Es desde verdad. presupuestos, diseño curricular, el tema de la falencia en infraestructura, el tema de la alimentación. Con respecto a la diversidad del país, en fin. Pero mi pregunta va a ir en esa dirección, ¿no? Es decir, si usted o ustedes, porque está usted, ese es el punto de vista del bloque de ustedes, ¿no es cierto? El día de hoy tenemos una reunión Ya, y pero vamos digamos, a tomar eso- una posición. Yo te estoy expresando mi posición personal Ya, pero más y de o algunos menos- otros compañeros con los que hemos Usted ha dialogado. dicho que en los pasadizos del Congreso se apunta a una censura, o sea, digamos, hay un ánimo de ir en esa dirección, ya, de acuerdo. Pero mi pregunta va en ese sentido. Si ella, o sea, la ministra, va a la interpelación y comienza diciendo, yo quiero reconocer que hemos tenido ciertas dificultades, hemos cometido muchos errores, pero consideramos de que, en fin, tal o cual cosa van a beneficiar, en fin, hacer una argumentación ya del lado positivo que ellos dicen ha sido su participación. ¿Ustedes dejarían de pensar lo que piensan ahora? Si le ¿Bastaría? sumamos una propuesta real de ¿Qué un sería giro, qué? de un quiebre en el sistema educativo, que se reconfigure, por Por ejemplo, ejemplo, el tema de la evaluación, ¿qué cosa concretamente cree usted que debe flexibilizar o cambiar el ministerio?
Hay la propuesta, y me parece interesante en la evaluación, he visto una cartilla donde se está promoviéndose ya no una evaluación cognitiva, como siempre se ha pretendido desarrollar. O sea, un examen que donde tú tienes que responder preguntas, y si no apruebas, te jalas, y el tercer examen simplemente estás fuera del sistema. Pero eso no es lo que pasa. No, eso era anteriormente. Ahora, Hay una digamos, cartilla, he visto que hay una salón. propuesta, por supuesto, Eso y es que mejor, aborde los otros tipos de aprendizajes que también son importantes, como el cognitivo, el procedimental, la posibilidad de hacer las cosas, y lo más importante, el actitudinal, la posibilidad de interiorizar el conocimiento contextualizado a la realidad, con los alumnos, y sobre todo la pedagogía, exactamente. Entonces, a ese nivel. Pero las rúbricas que tiene el Ministerio de Educación distan de eso. Por ejemplo, ahí falta información. Yo conversaba con los maestros, yo estaba en las calles, acompañando a los maestros, y conversaba, y ellos me decían, ¿de dónde viene este examen, esta modalidad, este sistema de las rúbricas? Sería importante que la ministra lo explique, como metodología, porque está muy bien, las metodologías son válidas. Por ejemplo, esta evaluación PISA solamente evalúa comprensión lectora y lógico-matemático, pero no es suficiente. El tema de la educación es mucho mayor, es multifacético, son diferentes temas que se tratan. Entonces, habría que analizar, y hay que informar, hay que socializar. Y hay un detalle respecto a la satanización de las evaluaciones. Los maestros contratados, Glatzer, cada año dan un examen. Sí, pues. Si no dan el examen, no pueden acceder a un puesto. Y solo acceden los que ocupan los primeros lugares. Hay un grueso del sector que no puede acceder al sistema laboral, precario inclusive comparativamente con los maestros contratados. Entonces, ¿cómo dicen que no quieren dar exámenes y cada año están sometidos a dar evaluaciones? Sí. Jorge del Castillo hace un par de días, ¿cuándo fue, Carlitos? Anteayer que estuvo Jorge del Castillo, ¿no? Aquí, el lunes, ahí sentado donde usted está, me dijo que se corría el rumor de que el fujimorismo le había ofrecido a los maestros que todavía estaban en este limbo de regresar o no a la huelga, y que la han suspendido, de que les iban a dar la cabeza a la ministra. Ustedes, como Nuevo Perú, porque no sé la otra parte de Tierra y Libertad del Frente Amplio, si es que está también en la misma actitud y creen que deben censurar a la ministra, ¿eso no les llama un poco la atención? Estar del lado del fujimorismo en una lógica que claramente, del lado del fujimorismo digo, no de ustedes, del lado del fujimorismo es para debilitar al gobierno de todas maneras. Sería un argumento subrepticio que dejaría mucho que desear, porque no podemos llegar a ese nivel. O sea, esto no es un juego político, esto no es un juego de poderes, no es que poner en preeminencia intereses político-partidarios por encima de la educación. Acá hay que ser muy objetivos, hay que actuar con mucha coherencia. Nosotros lo que esperamos y aspiramos es que la educación mejore en nuestro país. Porque inclusive en este tema de la evaluación, si tú te das cuenta, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es la formación de los maestros. Y cuando ves la formación de los maestros, estás llegando al tema de las universidades y los institutos. Sí. Estos institutos y universidades de garaje. La educación se ha mercantilizado. Estos espacios donde entregan títulos o regalan títulos a cambio de dinero, simplemente les interesa el lucro económico, pues, y ahí es la debilidad, y de ahí viene el grave problema para tener eso, pues, ese nivel, en algunos casos de algunos maestros que tienen un bajo nivel académico. Por eso es que en su momento el fujimorismo sacó al ministro Saavedra, porque, digamos, trató de llevar a la práctica la ley universitaria. Lo que quiero decir con esto es, ustedes no les preocupa aparecer del lado del fujimorismo, que en realidad yo creo, en términos personales, por supuesto, poco le importa la educación. Lo que quieren es, digamos, aprovechar de esta situación para avanzar en su objetivo, que creo yo tiene que ver con arrinconar más al gobierno, ya en medio de la debilidad manifiesta del gobierno. Pechar una vez más al gobierno, para poder mostrar sus garras, digamos, para mostrar su poder. Usted dice, el problema está en el estudio superior. Ya, ley universitaria, ¿qué hizo el fujimorismo? Le cortó la cabeza a Saavedra. Ahora... Lo tenemos que seguir fortaleciendo, el SUNEDO es muy importante. No, pero por eso le digo, pero no tienen preocupación por eso. No, por supuesto, siempre va a haber tal vez algún interés subrepticio respecto a alguna medida, a una toma de decisiones. Pero tratamos de poner en preeminencia los intereses del país. Nos preocupa a los niños, nos preocupa que hayan perdido clases, porque hay que ser objetivo, Glatzer. Las clases perdidas ya no se van a recuperar, hay que ser claros. Yo estudié en un colegio nacional, y las huelgas, que yo recuerde, que eran permanentes, era cada año. Recuerdo que un año duró desde mayo hasta octubre, más o menos. Sí, pues. Una de las huelgas más largas que han tenido. No se ha recuperado las clases. En términos de que se va a perder el año, o se va como simular una recuperación, pero en la práctica ya este año... A eso me refiero. Hay que ser consciente. Y eso es un perjuicio al país. Y es un perjuicio al país, porque viéndolo en perspectiva,
la pérdida de estas clases perjudica a todo el país, Ya, porque bueno, el mayor porcentaje de estudiantes tenemos en el sector En el público. sector público, es verdad. Quería ahora sacarlo del tema de la huelga y de lo que va a pasar el viernes. Ustedes van a votar por la interpelación y van a ir hacia la censura, pero quería ir al tema del Tribunal Constitucional y la decisión. Yo creo que a estas alturas no hay mucha duda de en qué sentido va a ser. Van a sacar del ordenamiento jurídico esta mal llamada ley antitransfugismo. ¿Y ustedes qué van a hacer? Me imagino que eso se publica en el plano y al día siguiente están presentando ya formalmente ser una bancada. El día de hoy tenemos una reunión del Bloque Nuevo Perú pero y digamos, justamente no es tan vamos a difícil abordar el imaginar tema. eso, ¿no? Es evidente, porque esta ley mal llamada antitránsfuga, ojo, eso es muy importante, Sí. es una ley mordaza, porque yo estaría totalmente feliz que tengamos en el reglamento jurídico una ley que sancione el transfugismo. Y no solamente sancione, sino que lo desafore al congresista y que lo metan a la cárcel, así de simple. El transfugismo no tiene que volver. Lo que vivimos el año 2000, en la salita del CIN, viendo desfilar a congresistas que se vendían por plata, eso tiene que ser sancionado. Y tiene que ser sancionado de la manera más drástica. Ajá. Esta ley mordaza que supuestamente evitaba la fragmentación, porque ojo, tú revisas la ley y en ningún acápite menciona la palabra transfugismo. Sí. Ni siquiera se pretende, justamente como arguyen los fujimoristas, sancionar esta mala práctica que existe en el pero Congreso de la tampoco tiene República. en la fundamentación lo que sucedió en la década de los 90, que hubiera sido interesante y que esgriman los Y fujimoristas. que inclusive como el congresista Miki Sí. Torres el día de ayer insinuó en la entrevista que le hacían cuando mencionaba que estábamos tratando de enmendar lo pasado, que ha pasado 20 años y que Sí. tenemos la obligación de corregir. Yo entendí que se refería justamente Sí, al transfugismo pero, de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, De acuerdo, pagando dinero para que se pasen a su partido, a Ustedes- Perú 2000, si es que no me recuerdo de los tantos nombres que ha tenido sí. el fujimorismo. Pero ustedes, digamos, al día siguiente son bancada, ¿no es cierto? Eso ya está claro. Es Sus nuestra colegas expectativa. del Frente Amplio que los unía, de Tierra y Libertad, también me imagino, ellos sí se han quedado con los Frente Amplio, ¿no es cierto? En este momento están los 6 grupos políticos y estamos los no agrupados, 13 congresistas. Nosotros somos 10 del Bloque Nuevo Perú. Desde hace mucho tiempo estamos trabajando como bancada, nos reunimos, nos organizamos, inclusive con los pocos recursos que tenemos, estamos tratando de tener participación activa en el Congreso. Y lo que ha sucedido con esta mal llamada ley antitransfugismo y sobre todo ley mordaza es que, por ejemplo, no nos permiten participar en la comisión permanente. Sí, pues. No nos permiten participar en la junta de voceros, donde se decide la agenda, los temas. O sea, ni siquiera nos han permitido asistir como veedores. Nosotros tenemos que esperar que nos informen de otras bancadas qué es lo que han acordado. Ya. Y nos están conculcando Por derechos eso, constitucionales. Cuando usted hace cita a que ustedes son 10 y hay 3 que están no agrupados, o sea, en el sentido de que salieron de otras bancadas, una de Peruanos por el Cambio y 2 del fujimorismo, ¿hay la aspiración de que Nuevo Perú pueda también incorporar a esos a una nueva bancada? Mire, la formación de una bancada es en función de la afinidad política, la afinidad evidentemente ideológica y programática. Ya, pues, Con pero- eso no significa pero que Jenny podemos Villatoro cerrar. lucha contra la corrupción y la señora, ¿cómo se llama la otra señora? La Donaire. Que busca la reforma electoral, y el señor Roberto Veira no dice que lucha por las injusticias del país. O sea, podrían Tenemos coincidir afinidades programáticas, Con pero ellos tenemos tres. una visión de país, lo que estamos pero trabajando como se abriría organización la posibilidad política. de que, por ejemplo, el Nuevo Perú o Nuevo Perú incorpore también a esas personas. Está como una, digamos, idea que se Yo circula soy por ahí. una persona democrática que siempre veo las puertas abiertas para todo, porque De es acuerdo. importante Por escuchar. eso, pero pero hay- en este momento nosotros somos 10, que Ya. estamos organizados, que tenemos la afinidad, que tenemos la visión de un país, que aspiramos el 2021 ser gobierno con Verónica Mendoza, que pretendemos cambiar este modelo económico, que queremos reformar, no cambiar la Constitución del 93. Ahora- Entonces, son temas que tal vez ellas no coincidan en esa visión. Entonces, es importante que haya cierto nivel de coincidencia. En el tema programático sí hay algunos puntos de coincidencia. Por ejemplo, Pero la es una propuesta cosa de la evaluar, congresista digamos. Donaire. Ahora, para no quedarnos ahí, es un asunto de evaluar en Sí, adelante. Hoy día evidentemente, y con toda la apertura que debería realizarse en un espacio De democrático acuerdo. como son los La partidos mención a políticos. Verónica Mendoza, ¿cuál va a ser el papel de Verónica Mendoza cuando ustedes se hagan bancada? Digamos, hay una que expresa claramente en el fujimorismo, que me imagino ustedes no coinciden, que es la de Keiko Fujimori, que ha optado por una lógica casi de imposición, digamos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál va a ser el vínculo? Pero Verónica Mendoza no tenía vínculo con el Frente Amplio, ¿no es cierto? Cuando estaban unidos con Tierra y Libertad.
Verónica Mendoza participó inclusive en el primer taller de planificación y de ahí en las primeras reuniones donde empezaron las serias diferencias. Es importante reconocer las capacidades que tiene cada uno de los dirigentes, líderes de la organización. No, y Verónica Mendoza, justo que quiero llegar ahí. Y Verónica Mendoza durante todo este tiempo con el Bloque Nuevo Perú hemos estado participando en muchas reuniones en temas que ella tiene especialidad. Ella participa activamente de las reuniones de la bancada, del Bloque Nuevo Perú, que aspiramos a ser bancada, y pensamos que va a continuar en ese mismo perfil. Las comunicaciones que sale semanalmente del Nuevo Perú marcando posición respecto a temas de coyuntura son refrendadas por Verónica Mendoza, porque por ahí me dice, Verónica Mendoza está en silencio. No, ahí están los comunicados del Nuevo Perú, que es la posición concertada entre los congresistas, los dirigentes de la organización y evidentemente liderados por Verónica Mendoza. En un espacio democrático, ¿no? Un papel muy activo en este periodo. Definitivamente, y desde la bancada hacia Verónica Mendoza, porque yo me acuerdo, lo que le digo con toda sinceridad, me pareció no solo mal en términos generales, sino hasta de mal gusto. Cuando yo me acuerdo en las primeras entrevistas, después de que entraron los 20 parlamentarios de Frente Amplio al Congreso, yo le dije, pero ¿cómo van a hacer para darle a Verónica Mendoza, que ha sido la que ha logrado como locomotora mover todo esto, por supuesto, las condiciones necesarias para que ella pueda seguir manteniendo su liderazgo? No solo en términos políticos, sino en términos económicos, que pueda viajar. Entonces me acuerdo que hasta se discutió la posibilidad de que los parlamentarios dieran un porcentaje como hacen en otros partidos y en otros países. Y que es legítimo. Pero la respuesta que me dio, no me acuerdo quién fue, no sé si, no me acuerdo quién fue, no voy a decir el nombre, no me acuerdo, pero dijo que de ninguna manera, que eso no se había aprobado y no tenían por qué hacerlo. Entonces yo dije, bueno, aquí está comenzando mal algo desde el inicio. Pero la relación de la bancada de usted sí va a tener ese vínculo con Verónica Mendoza. Lo tenemos, lo tenemos desde hace mucho tiempo y trabajamos activamente. Un porcentaje para que ella pueda desarrollar sus actividades políticas. Aportamos en la medida de lo posible y sí, la idea es, además, la dedicación es exclusiva de Verónica Mendoza al trabajo político. Dice pero no solamente por el país, porque su bancada le da, yo sé, un porcentaje de su sueldo, digamos, ¿no? Y unos salditos que le han quedado que habrá que investigar. Nosotros apostamos por la organización y evidentemente eso significa también reconocer el trabajo que viene realizando a tiempo completo Verónica Mendoza, recorriendo el país. Hemos estado hace poco en Apurímac, hemos estado en Cusco, en Ayacucho, y eso significa recursos. ¿De dónde sale? A nosotros no ganamos la plata haciendo rifitas y ganamos 700.000, 800.000 soles. Nosotros nos esforzamos y con los pocos recursos que tenemos estamos haciendo el trabajo político y aspiramos a ser gobierno. En ese marco es que consideramos que es importante que nosotros los congresistas aportemos también para desarrollar el partido político. Cuando usted dice ese marco no se refiere a Marco Arana, ¿no es cierto? Quería preguntarle por al esquema me refiero. Por ese otro grupo. ¿Qué pasa con el grupo de Tierra y Libertad o el Frente Amplio? Ellos se van a quedar con el nombre, ¿no es cierto?, en el Congreso. Cuando se han quedado con el nombre, con el financiamiento, con la membresía, se han quedado con todo el tema formal, llamémosle. Ajá. Pero han perdido algo muy importante, ¿no?, que es el reconocimiento de la izquierda, que en estas elecciones ha logrado un posicionamiento político muy importante y que era la gran oportunidad para ver cómo podíamos confluenciar más fuerzas de izquierda en esa visión de querer ser gobierno. Ahora, le quedó demasiado grande esa gran tarea a Marco Arana. Ajá. Pero él me dijo aquí que si ustedes hubieran ganado las elecciones hubiera sido un fiasco el gobierno. Él me dijo, tengo que reconocer. Yo le dije, porque ustedes están peleando, miren lo que está pasando, imagínense que ganaban la elección. Y él me dijo, sí, pues hubiera sido tremendo. La aspiración de ser gobierno es legítimo, es un gran sueño. Sí, sin duda. Que para poder cambiar son gobiernos de derecha. Pero tienen con qué, o sea, en términos... Y ahí es donde... pero ahí quiero llegar, Y mire dónde está. Tenemos que anteponer nuestros intereses personales y tenemos que poner adelante el país, tenemos que poner adelante nuestra visión de país y para eso dejarnos de mezquindades, ¿no? Ajá. Eso es muy importante. En el caso de, para ir terminando ya, de la sentencia del Tribunal Constitucional, que como ya se ha conocido, va a sacar o expulsar del ordenamiento jurídico yo también coincido mal llamada ley antitransfugismo, el bloque de hoy, Frente Amplio, el que lidera Marco Arana, por decirlo de alguna manera, está de acuerdo con la derogatoria, ¿no es cierto?, con que se saque del ordenamiento jurídico. Firmaron la demanda al Tribunal Constitucional, entiendo que están de acuerdo, ¿no? Una satisfacción, aunque entiendo que Marco Arana ha dicho públicamente que no estaría tan de acuerdo. Sí, hizo un comentario en Exitosa, pero más allá de esto es importante que se vea que acá estamos revalorando los derechos de los congresistas. Acá no es un tema de Richard Arce, no es un tema del Nuevo Perú,
Este es un El tema derecho constitucional. fundamental de todo, sí. Y un dato muy concreto. Sí. Teníamos un escenario cuando ingresamos al Congreso y ese escenario ha cambiado. Si tú cambias las reglas de juego, también tienes que ser muy objetivo, porque yo escuché hace poquito al congresista Mulder. Tú sabes bien que este Congreso se formaba bancada con 6 congresistas. Sí, ellos, digamos, pero cuando ellos ingresaron eran 5. Y lo hicieron con 5. Y lo hicieron 5. O sea, y ahora bueno, que se la pretende... valla electoral, cuando uno hace alianza, la valla era un punto era 7% por porque cada, eran 3 y pasaron con, bueno, digamos, no, con 5 y pico. Pues ¿Eso qué quiere decir? Para mis amigos, todo. Para mis adversarios, la ley. Ya, ahora termino preguntándole por otra cosa. Usted es vecino de Mauricio Mulder, ¿no es cierto? Se siente al lado, sí, ¿no? Y conversamos ¿Y cómo permanentemente. explica su actitud frente a este tema? A mí me ha sorprendido varias veces, por ejemplo, permanentemente. O sea, digamos, al margen de la discusión pública. Sí, hemos conversado varias veces. Pero eso es lo que yo más bien no entiendo. Porque a mí me hubiera gustado escuchar a Mauricio Mulder su misma indignación cuando un juzgado absuelve a Alberto Quimper y a Rómulo León Alería. Cuando el Perú ha sido testigo que eso ha sido un negociado, los audios son tan evidentes que hablan del faenón y ellos pretenden ahora insultar la inteligencia de los peruanos argumentando que son inocentes, porque simplemente declararon la prueba como ilegal. Ahí no les han declarado inocentes porque no tenían ninguna culpa, al contrario. Entonces, ese tipo de indignación me hubiera gustado verlo cuando salió esa resolución judicial, porque hay un ambiente de impunidad. Entonces ahí es donde me causa mucha sorpresa lo que le escucho cuando tiene esa posición tan intransigente que llega inclusive a hablar que no va a respetar el laudo que va a emitir el Tribunal Constitucional. Me preguntan acá si es que, como se dice, Kenji Fujimori, parte de la bancada fujimorista, o sea, digamos, decide después de que esta ley deja de ser ley, y con él se van varios del fujimorismo, y él decide dar ese paso, porque, digamos, considera que hoy Fuerza Popular... Yo creo que ese es el principal miedo de los fujimoristas, seguro, y también de los apristas, porque pienso que hay una alianza afro-fujimorista bastante... Pero si eso pasa, ¿cuál sería el nivel de relación con ellos? ¿Entenderían que es un nuevo fujimorismo con el que se puede dialogar de manera más fluida si ustedes fueran ya bancada? Yo soy democrático, y se dialoga con todos, Ajá. pero algo muy distinto es dialogar, y otro muy distinto es pactar. Y ahí con ellos pactarían, ¿no? Es bastante complicado porque estamos en las antípodas, o sea, estamos en los extremos, estamos en veredas totalmente distintas, ¿no? Con el fujimorismo. Ajá. Pero si hay una ¿cuál propuesta, fujimorismo? Propuesta de los dos fujimorismos. ¿No hay diferencia, cree usted? Yo pienso que no, en esencia es el fujimorismo, ¿no? Soy claro en esto manifestarlo. Pero ojo, se tiene que concertar en aspectos que son de necesidad para el país. ¿Apoyarían en ustedes? Demandas sociales, en proyectos políticos que permitan desarrollar el país. Eso es muy importante. Ahora, el fujimorismo, y aquí tengo que terminar porque tiene una pregunta que me hace un oyente a través del WhatsApp. Dice, el fujimorismo primero dijo que iba a desconocerlo el Tribunal Constitucional, de la boca de Mauricio Mulder. Luego dijo que van a pedir la nulidad, utilizando un recurso que es posible, pero digamos creo que es inconducente. Pero hay que esperar que salga la resolución. No, sí, cuando salga. La tercera que han salido es que van a denunciar constitucionalmente a los magistrados. Lo ha dicho el señor Mantilla, que es vicepresidente del Congreso. Y que van a promover otro proyecto de ley adicional, lo dijo ayer el señor Salaverry. Ahora, eso no me parece tan malo en el sentido de que si se adecua a lo que dice el tribunal, de repente sale una buena ley. Lo que no podrían hacer es hacer la misma ley, obviamente. Pero a lo que voy es, ya esto de decir que van a denunciar constitucionalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿a qué les suena? A presión política, a ese miedo que tienen de que se fraccionen, a ese empoderamiento que ahora van a tener muchos congresistas que estaban con la ley Mordaza arrinconados a no poder levantar su voz. Nosotros no estamos sometidos a mandato imperativo ni a interpelación, lo dice la Constitución política del Perú, y lamentablemente con esta ley Mordaza muchos estaban arrinconados. Hasta en nuestro caso particular hemos soportado durante casi un año la imposición que tuvo el señor Arana en el funcionamiento de la bancada, y no nos quedó otra alternativa que tomar una decisión bastante complicada y bastante difícil como renunciar, y en bloque, porque esto no estaba configurado en esta mal llamada ley antitránsfuga. Congresista Richard, muchísimas gracias. No, agradecerte, Glaser, como siempre, es un gusto conversar. Muy amable, que le vaya muy bien. Son las 9:38 de la mañana, tengo que ir a una pausa, pero es un instante para la parte final del programa.
te cuenten cuentos. El Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¿Por qué no haces tus tareas, ah? Oye, señor, no debes pegar así a tu hijo. Mira cómo está golpeado y asustado. Usted no se meta, vecina, ¿ya? Ay, qué mal. Este no es su problema. Mejor retírese. Toma esto, toma. ¿Qué se habrá creído esa señora? Yo educo a mi hijo como yo quiera. El castigo no educa, solo asusta. El niño que obedece con temor, de grande, no podrá defender sus derechos. Conversando entiende la gente, y los niños también. Porque no hay derecho. Y 39 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en la parte final ya del programa y Carmen Ramón me pregunta a través del Facebook, ¿dónde está Keiko? Esa es la gran pregunta. A ver, ¿qué les parece si para mañana, vamos a hacer una pregunta ahora para mañana, que nos diga dónde creen ustedes que está Keiko? Respóndanos ustedes para mañana comentarlo. ¿Dónde creen que está Keiko Fujimori? No aumentar Keiko para 500 Seufeser Visit. ¿Qué significa? Hay que darle 500 más a Keiko y hay que organizar una visita. Ya la traducción está en la fiscalía y hay un fiscal que va a investigar este caso. Pero la pregunta para ustedes para el día de mañana es esa. ¿Dónde está Keiko Fujimori? Pero esta vez vamos a entrar a otro tema. Estamos ya en comunicación telefónica con el profesor, el catedrático de la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, Juan Cáceres Huamán. Ellos están denunciando una serie de irregularidades en la elección de las nuevas autoridades en esta universidad en Ica, en el marco de la adecuación de esta casa de estudios a la nueva ley universitaria. Profesor Cáceres Huamán, gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, señor. Muchas gracias por atendernos. Cuéntenos, por favor, qué cosa es lo que está sucediendo, cuál es la denuncia que ustedes están haciendo y si es que esta ha sido bien recogida y está camino a resolverse. Bueno, vea usted, la denuncia que nosotros hemos hecho son denuncias que estas elecciones, a través de un reglamento general que se ha preparado y que ha sido visitado por el rector interino Anselmo Magallanes Carrillo, y que él es a la vez candidato titular al rector, o sea que es juez y parte. Bueno, en el reglamento de elecciones ellos están violando la ley la Constitución Política del Estado, ¿no? En el artículo 23 de este reglamento, ellos dicen que entregan todos los cargos en disputa a la lista ganadora. Y en el artículo 82 dice, los representantes docentes a la Asamblea Universitaria son elegidos por lista completa, los del Consejo de Facultad por lista completa, los estudiantes a la Asamblea Universitaria elegidos por lista completa, los estudiantes al Consejo Universitario por lista completa, los estudiantes al Consejo de Facultad por lista completa. Entonces, de acuerdo a este reglamento de elecciones 2017 que han elaborado profesamente para capturar a la universidad por 20 años más, que lo tienen sometido a una política de corrupción e inmoralidad, este grupo que patrocina el rector interino Anselmo Magallanes y que patrocina la lista Nueva Universidad a nivel de docentes y Juventud Universitaria a nivel de estudiantes, ellos están violando el artículo 187 de la Constitución Política del Estado. En la Constitución Política del Estado se establece cuando se trata de elecciones pluripersonales, no se respeta la proporción
establecida por ley. ¿Y quién lo establece esa proporción? El artículo 29 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que las minorías tienen representación proporcional en las elecciones. Pero ellos no han respetado eso y entregan todos los cargos a una sola lista. Ahora, basta que gaste una lista con un voto, le entregan. Y con ese criterio, por ejemplo, en la Asamblea Universitaria, como ya se vieron los resultados, ellos tienen 25 docentes elegidos, 15 docentes asociados, 10 auxiliares. Lo mismo ocurre en el Consejo de Facultad y lo mismo ocurre a nivel de los estudiantes. En la Asamblea Universitaria han elegido 25, Consejo Universitario 5 y Consejos de Facultad 6. Es decir, en este caso, la lista de oposición no tiene ningún representante. Increíble. Entonces lo que ellos quieren imponer en la universidad es un régimen totalitario, de manejo total. Sí, señor Cáceres, a ver si me escucha, por favor, quiero hacerle una última pregunta. ¿Y qué van a hacer ustedes? Porque entiendo que van a presentar un pedido de nulidad ya de las elecciones ante la SUNEDU. Además van a impugnar ante el Comité Electoral, pero concretamente, ¿qué van a hacer, por favor? Que tengo muy pocos segundos, lamentablemente. Ya, mire, se ha presentado todas estas denuncias ante la SUNEDU justamente para que no valide estas elecciones. Porque no puede ser, pues, un rector interino ser candidato a rector titular, o sea, juez y parte. Además, ellos han modificado el reglamento de las mismas elecciones en varios artículos. O sea que cuando se inicia un proceso electoral, el reglamento ya no puede modificarse. Ellos lo han modificado a mitad de las elecciones. Han hecho traslado de docentes de una facultad a otra facultad para inflar, digamos, algunas facultades nuevas como es arquitectura, psicología y la facultad de... Ya, pero el procedimiento es entonces que hay que esperar que se pronuncie la SUNEDU en torno a este tema. ¿Cuánto tiempo tiene para pronunciarse? Bueno, la SUNEDU debe pronunciarse, pues, en el breve plazo, porque no se puede aceptar que, habiendo todos estos vicios, ellos puedan validar unas elecciones. Y lo último que han hecho, ¿qué cosa es? Sacan un comunicado y dicen: nos hemos equivocado a la hora de imprimir la cédula de votación, porque hay dos listas, uno que se llama Nueva Universidad y la otra sería Unidos por la Única, pero ellos, que es la lista de oposición, han puesto ahí en el voto Unidos por el Cambio. Y no hay ninguna lista que se llama en la universidad que se presente unida por el cambio. Muy bien. ¿Eso para qué? Para confundir. El mismo día de las elecciones saca un comunicado. Está clarísimo, señor Cáceres. Cáceres. Que se han confundido. Sí, muchísimas gracias, señor Cáceres. Le agradezco muchísimo. Ha quedado claro el punto de vista. Vamos a seguir el caso y vamos a seguir informando, por supuesto, porque entendemos que hay muchos elementos aquí que son atendibles y ojalá la SUNEDU pueda resolverlo en el más corto plazo. Muchísimas gracias. Muy amable entonces a Juan Cáceres Guamán, catedrático de la Universidad San Luis Gonzaga. Dame 10 segundos solamente para decir que hay algunas personas que nos escriben a través del Facebook. Yo les pediría tranquilidad a algunos, porque hay algunos que quieren que yo sea el que agarre y maldiga, que los apristas tienen que estar presos, que son unos desgraciados. No es mi estilo, no lo voy a hacer, y trato yo de, con argumentos, plantear mis discrepancias claras con esos sectores. Pero si alguien cree que yo voy a insultar y voy a gritar y voy a representar a ese sector que cree que así se debe hacer periodismo, les pido una sencilla cosa: que no nos sigan, porque aquí no van a encontrar eso, porque yo, al margen de mis discrepancias, lo que trato es de hacer pesar mis argumentos. Hasta el día de mañana a las 8 aquí en No hay Derecho. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No hay Derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. Curiosidades. ¿Sabías que el corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre? Así es, los corazones de las mujeres laten más rápido que los de los hombres, debido a que el órgano femenino es más pequeño y por tanto tiene que compensar su tamaño.
En promedio, el peso del corazón de un hombre es de 275 gramos y 250 gramos en la mujer. La frecuencia cardíaca promedio de una mujer adulta es de alrededor de 78 latidos por minuto, 8 latidos más rápido que la frecuencia